Misioneros de Guadalupe presenta Rutas de la Misión, una colaboración entre la Universidad Intercontinental, la Universidad Lumen Gentium y el CEBIM-MG. Inaugurando nueva temporada, nuevo tema, esta temporada dedicada a misión urbana y sus campos de innovación. Y pues en este día nos acompaña la maestra Miriam Cruz Mejía, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Miriam, por estar con nosotros. Gracias a ambos por la invitación, y pues aquí estamos el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de jóvenes y de religión. Así es. Bienvenido, maestro Alejandro. Muy buenos días también. Pues siempre es un gusto estar entre ustedes y con ustedes. Así es. Pues como ya dice la maestra Miriam, el título que le hemos dado a este programa es Tradición, Innovación y Misión, para tratar estos temas de juventud y religiosidad popular en la urbe, interacciones de la tradición, el legado y la innovación en la reproducción cultural urbana. Y pues antes de darle la palabra al maestro Alejandro para que nos vaya dando una introducción formal al tema, pues quiero presentar a nuestra invitada ya un poquito más en forma. Ella es licenciada en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó los estudios de maestría de Pastoral Urbana en la Universidad Católica Lumen Gentium, y es maestra en Arquitectura y Urbanismo por parte de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Pues además es muy activa, ¿no? Sobre todo en Iztapalapa, en relación con la celebración de la Semana Santa, ¿no? Y todo el complejo organizativo que hay en derredor del Vía Crucis de Semana Santa, y también con mercados, ¿no? Con el tema de los mercados, que pues son temas muy interesantes, muy de meterse, muy de estar con la gente y de hacer interactuar la formación académica con la alegría de pertenecer a esta demarcación. Y efectivamente, la verdad es que es un gusto, un placer tener a Miriam entre nosotros, porque además la cercanía que tiene con las juventudes es mucha. Por eso le hemos pedido que estén con nosotros. Ahora, en esta emisión, donde bien dijo el doctor Ramiro, iniciamos con la tercera temporada, nos vamos a quedar para profundizar en este tema que se fue mencionado: tradición, innovación y misión. Es decir, juventud y religiosidad popular en la urbe. Vamos a tratar de centrarnos, y esperamos no salirnos de ahí, en estas interacciones entre tradición, el legado y la innovación en la reproducción cultural. Recordemos que en programas anteriores hemos ahondado en algunos términos que nos van a ayudar ahora para profundizar el tema de juventudes. Y el primero es la de ideología, luego representaciones sociales, imaginarios sociales, universos simbólicos, poder, grupos, colectivos, en fin. Todo eso, junto con la iglesia en salida, la iglesia sinodal, nos permiten ahondar ahora sí más de lleno lo que son las juventudes. Y cuando digo juventudes es porque no podemos centrarnos en un solo término que es juventud, como si todos fueran igual. No, hablamos de juventudes en plural, y que estas juventudes, justamente porque son jóvenes, son inquietos, van a apropiarse de la tradición. Y pues el riesgo es que sea algo que ya no exactamente sea como lo conocemos. Pero eso no es que sea malo, ni mucho menos, sino que lo van renovando, y eso me parece muy bueno. Pero estos jóvenes, estas juventudes, de pronto en nuestra sociedad han sido como puestas al margen por las instituciones, y a veces la iglesia es quien lo ha puesto así, y que desde ahora en esta reflexión lo vamos a tener en cuenta.
Y me voy a robar unos minutos más porque en mi juventud, por ahí un cierto cantautor famoso pone en una canción algunas palabras que voy aquí a leer y que me parece es en el fondo una inquietud en las juventudes, que si no es de esta manera tan explícita, sí en el fondo está allí. Seguramente la van a reconocer, es la de Jesús, es verbo no sustantivo, que de hecho inicia y son las dos primeras estrofas. Ayer Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró, papel y lápiz en mano, apuntó la canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que 5 letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Y ciertamente nuestras juventudes son estos sentimientos, son acciones, son apropiaciones. Pero bueno, yo ya no voy a ahondar más en esto. Le dejamos la palabra a Miriam. Ay, pues qué plática tan a gusto con dos senseis. El primero, el sensei de la religiosidad popular, que yo amistosamente así le digo desde hace muchos años, el doctor Ramiro, mi profesor, amigo de hace muchos años, y también mi profesor y amigo, el maestro Alejandro. Hablar de juventudes es remontarnos desde la antropología a los primeros estudios que hace Margaret Mead. Margaret Mead, en su texto Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, aborda las diferentes construcciones sociales que se hacen en torno a la juventud. Por ejemplo, en Samoa ubica un grupo de jóvenes para los cuales la menstruación es algo cultural. También podemos ver ahora en Netflix un documental muy premiado que se llama Period, en el que vemos cómo el proceso biológico de la menstruación es una construcción cultural muy diversa a lo que se tiene en América Latina. Pues así, la Escuela de Chicago es clave para entender el fenómeno de la juventud visto desde los ojos de la antropología, porque identificamos factores culturales, que no todo es naturaleza y que la cultura va a permear los intereses sociales. ¿Cómo es este proceso de maduración? Ya lo decía el maestro Alejandro, en mi juventud. Parece que la categoría de juventud es una construcción cultural, una construcción social que, como diría Lévi-Strauss, se va respondiendo a una serie de funcionalidades y a un conjunto de intereses. Otros estudios de la época de juventud se remontan a las pandillas juveniles. Y aquí tenemos una serie de autores como por ejemplo Bourdieu, que él dice que la juventud no es más que meras palabras. La juventud es una lucha generacional, una ruptura entre las normas, entre las disposiciones locales, y también es una lucha de poder en donde existen disposiciones y el joven intenta romper con las reglas, con lo establecido, con lo definido por la vejez, por las actitudes gerontocráticas. Es decir, tenemos mucho la construcción de mi juventud fue mejor que las de ahora. Mi juventud se caracterizaba por cierta canción. Y bueno, pues hablar también de jóvenes nos remonta a decir que son como un caleidoscopio cultural en el que se puede mirar diversas tipologías de juventudes. Y aún más cuando aterrizamos en el terreno de la religiosidad popular, porque el joven en el año 2020-26 cree en un Dios a su manera. Estamos hablando de un Dios que responde a una serie de vicisitudes que se van presentando, como la comida rápida, diría el profe Ramiro. Una suerte de me voy con el santo
que me hace el paro, así dicen los jóvenes, ¿no? El que me hace el favor. Y también tenemos otra serie de estudios que para la Arquidiócesis de México han resultado muy ponderantes porque pues poco se sabe que la Arquidiócesis ha hecho encuestas en materia de juventud y que también INEGI hace encuestas en materia de juventud. Y desde luego, pues lo que ha arrojado en este 2020 el censo es preocupante para la Iglesia Católica. La Iglesia se está quedando sin jóvenes. Y en este tenor hay una serie de tipologías que yo me atrevo a hacer en torno a las creencias de juventud. Por ejemplo, está el joven que se acerca a la iglesia, pero que sin embargo dice, yo creo a mi manera, vengo a misa cuando me nace, cuando puedo, cuando hay una celebración. Y sin embargo, podríamos distinguir otros que dicen, yo creo en un Dios, no necesito confesarme con alguien, no necesito venir a la iglesia, y sin embargo, yo sé que Dios va a estar ahí y que Dios me escucha y que cómo me voy a confesar con alguien que está en mi misma línea. Pues la verdad es que ya de inicio el término juventudes es un lío. La verdad es que se ha mencionado autores internacionales, pero también en México, como mencionaba Miriam, hay autores importantes sobre juventudes. Uno de ellos lo conocemos, también ha dado clases con nosotros como docente invitado, Alfredo Nateras. Y él nos mencionó justamente este problema de la juventud, de las juventudes. Y yo quiero ponerlo de esta manera, como pregunta, y ahí la lanzo para ustedes. Jesús, el Verbo encarnado, ¿tuvo periodo de juventud o no? ¿En ese momento histórico existía la juventud o no? Digo, para empezar aquí a calentar y entender por qué se hace el lío de jóvenes, juventudes o joven. Bueno, ahorita le dejamos la palabra a Miriam como nuestra invitada, pero yo creo que sí, claro que tuvo un periodo de juventud, aunque son márgenes diferentes, ¿no? A los que tenemos en la contemporaneidad. Pero toda cultura pasa por esa crisis, ¿no? Todo eso es parte de la experiencia humana. Dejar de ser infante, es decir, estar cobijado, que es no solamente estar cobijado en la casa por los papás, por el aprovisionamiento que nos dan y todo el mundo es juego, es entretenimiento, es diversión con los amigos, en lo que se ubica uno en el mundo como para ya meterle mano y empezar a sobrevivir. Dejar ese cobijo y empezar a sobrevivir con sus propias fuerzas, pues es ese tránsito de lo que hoy condensamos en el término de juventud, ¿no? Ese es innegable, es parte de la experiencia humana. Pero no solamente ese aprovisionamiento, ahí está la comida, ahí está el agua, ahí está la ropa para que te vistas, sino también es como un cobijo existencial, ¿no? El mundo tiene sentido, el mundo funciona como nos han dicho, como nuestra cultura, nuestros padres, nuestros maestros nos han dicho que funciona. Y de pronto la juventud, salir al mundo, empezar a sobrevivir por uno mismo, empieza a ser también un golpeteo existencial de no funciona tan estático y lógico como me dijeron que funcionaba, ¿no? Es un poco más complicado, como la canción de Los Caminos de la Vida. No son como yo pensaba ni como me los imaginaba. Claro, la pregunta, y ya con eso le doy la palabra, es, como bien lo dijiste, no son los mismos parámetros. Porque algo que no tenemos ahora, y que sí tenían en el tiempo de Jesús, son los ritos de tránsito. Que dejabas de ser niño y pasabas a ser adulto. Y ahora no tenemos eso, tenemos un periodo de juventud que se va ampliando cada vez más. Digo, algunos estudios de hace algunos años marcaban la juventud de los 19 a los 29 años,
Y ahora tenemos jóvenes de 50 años viviendo con sus papás. ¿Me explico? Entonces, justo esa es una de las problemáticas. Bien, adelante. Una de las problemáticas, y desde luego, desde siempre, como menciona el doctor Ramiro, han existido los ritos de paso, el dejar, el construir un espacio diferente, caracterizado también por los bemoles de la adolescencia. Y estos también se hacen presentes en la religiosidad popular. En la adolescencia es donde estamos perdiendo como iglesia. Es donde el joven empieza a cuestionarse filosóficamente, como en aquella película que yo no me canso de verla y de encontrarle pues ahí algunas situaciones criticables. Dios no está muerto, particularmente la 1, cuando el joven llega a la preparatoria, empieza a cuestionarse y empieza a confrontar todos los paradigmas sociales que se le habían atribuido desde niño y ahora a plasmarlos filosóficamente. Y entonces se vuelve muy interesante porque el joven empieza a reconstruirse el mundo. Y es entonces que choca con los mundos adultos. Y tantos mundos adultos hay, entonces se harán los mundos juveniles. Y eso justamente decía el profesor, el doctor Nateras, que es el apropiarse del mundo, pero necesita romper con los parámetros previos, porque si no, no se le puede apropiar. Sí, y es un conflicto perenne, o sea, no doloroso. No es algo que se supere así nada más, es doloroso para ambas partes, porque o sea, la juventud se entiende en tanto este sector poblacional que está tomando las riendas de su vida y empieza a actuar participativa y activamente en la construcción de la cultura. Pero no se puede entender sin la contraparte del otro sector que tiene ahorita el poder, las riendas, el poder de decisión, etcétera, que en cierto momento pues van a entrar en conflicto, ¿no? Van a entrar en conflicto, pero que si se quiere la sobrevivencia de la cultura, se tiene que dar. Porque el sector, digamos, si el sector que está empoderado se quiere quedar con ese poder y no legar, no heredar, no transmitir la cultura, pues lo que va a pasar es que se lo va a quedar y en el momento en que muera, pues su cultura morirá también, ¿no? Ahí. Es en el acto de la herencia, del legado, de dar las riendas, de soltar las riendas a la nueva generación, en donde se da esa transmisión de la cultura. Pero es doloroso y es conflictivo, ¿no? Porque implica soltarlo. Y al soltarlo, la nueva generación empezará a modificarlo, a reformular, a resimbolizar, a resignificar, que es el proceso ordinario de la cultura, pero pues es conflictivo. Y creo que en la religión lo podemos ver mucho, porque mis abuelos, o los abuelos de mis abuelos, no sé cómo ubicarlo, iban a misa bañaditos, recién bañaditos, con la mejor ropa que tenían, la ropa dominguera, con el mejor calzado que tenían. Y ya yo no hacía exactamente eso. Digo, sí, uno se preparaba, pero no es que iba allí tan pulcramente, recién planchado y demás. Y vemos las nuevas generaciones que, bueno, ya es una cosa diferente. Y eso es un conflicto. Eso es un conflicto. Porque también algunos santos que eran venerados por mis abuelos, pues ya por mí ya no. Y hacia abajo, pues quizá menos. Entonces ya es esta relación más conflictiva, porque es esta transmisión generacional de los valores. Ya no solamente de la cultura en general, sino de los valores, que es válido, que es valioso de rescatar y de seguir viviendo. Pero en este sentido, de dejar algo de la transformación de la cultura, llegamos a la parte del patrimonio, que en su acepción más somera es esa herencia, esa identidad con la que un joven o un adulto se van a identificar. Y no podemos llegar a este terreno sin dejar de hablar de las costumbres que hay en los pueblos ancestrales,
esa costumbre, el costumbre también se le conoce, ese heredar algo. Ya nos dice un autor que se llama Pedro Paz Arellano el otro significado de un monumento. Un monumento no es apropiado si no tiene prácticas sociales, si no tiene prácticas culturales. Y en este sentido nos dice Pedro Paz, las prácticas son las que le dan el verdadero valor a un monumento. Entonces, ¿quién es el monumento? El monumento también son parte de los jóvenes, son parte de esas acciones culturales. Yo recuerdo que mi papá me platicaba, en Oaxaca, para conquistar pareja en los años 50, decía que los jóvenes se daban 2 vueltas al atrio de la iglesia y entonces hacia un lado derecho iban las mujeres y hacia el lado izquierdo iban los hombres. Y si una mujer le daba el pañuelo blanco a un muchacho, significaba que quería platicar con ellos. Y entonces a partir de ahí se empezaban a construir un significado de redes sociales. Era su Facebook, su red social de ese momento. Y ahora vemos cómo son las relaciones sociales a través de un chat, de un Spotify, de N cantidad de aplicaciones que hay, conociendo a una red de personas. Es decir, se mantiene algo, pero se pierde algo. Sí, se transforma. Se transforma. Y es aculturación. Y es aculturación. Ahora, hay muestras, diría yo, culturales actuales que sirven de ejemplo. Pienso en esta situación, la película de Coco, que va rescatando cosas y que el mundo lo conoce. Y pienso que es muy respetuoso, va como muy de la mano de lo que es más el centro del país y con los ritos. Y sin embargo, estos altares de muertos, originariamente era todo natural, no podía haber nada que no fuera natural. Actualmente ya hay flores de cempasúchil ya más artificiales porque pues no es tan fácil en las ciudades tener todo eso, o se ponen la comida ya como maqueta, ya no el producto recién hecho, nuevamente por las dificultades de la ciudad, pero que trata de conservar la estructura y colocar a los fieles difuntos y todo como marca, ¿no? Entonces, como que eso trata de conservarse, no es tan disruptivo y se acepta, pero hay muestras más disruptivas. Y quizá en el extremo, no que yo esté juzgando para bien o para mal, lo de la Santa Muerte, que ya es muy disruptivo. Y entonces el abanico. Sí, bueno, no, en ese sentido, pues me gustaría, digamos, encauzar un poquito la plática con Miriam, porque bueno, muy oportunamente señalabas, maestra, al inicio, digamos, esta posmodernidad, un poquito la religión a la carta, ¿no? Dios ya no se considera como algo totalmente lejano, sino más bien configurable a nivel personal, al gusto de cada quien, ¿no? Entonces vamos teniendo estas novedades en la irrupción que recordarán ustedes que lo platicamos en hace 2 temporadas, ¿no? Con estos temas y tienen que ver con esta contemporaneidad que le ponemos la posmodernidad, etcétera. Sin embargo, en esta época contemporánea, donde se dice no hay jóvenes, ¿no? Ya no hay jóvenes, o dónde están los jóvenes en la vida de la iglesia. Tal vez en los actos sacramentales, en los actos oficiales, etcétera, falle un poco o no haya tantos, pero desde la religiosidad popular hay movimientos muy vivos en estos momentos contemporáneos de jóvenes, desbordantes, ¿no? Uno podríamos decir el San Judas Tadeo en San Hipólito, ¿no? El 28 de cada mes. Pero Iztapalapa es un ejemplo también interesantísimo en ese sentido. Y la maestra Miriam lo ha trabajado, ¿no? Desde varios ángulos, no sé, me acuerdo ahorita de 2 textos que se me pegó mucho, de 2 textos de los libros conjuntos que hemos participado, el de Qué bárbaras las de Iztapalapa, o Santa Bárbara y sus barbaritas, ¿no? ¿Nos podrías platicar de esto desde tu experiencia allí en Iztapalapa? Claro que sí, desde Iztapalapa para el mundo. No podemos negar que los jóvenes, pues,
están inmersos en el pueblo de Iztapalapa. He de decir que es un pueblo originario, uno de los más de 300 pueblos originarios. La dinámica, como ya veníamos señalando, del patrimonio, de ese dejar algo, va construyendo un sistema de redes culturales. ¿Cómo es esto? En Iztapalapa una persona puede aspirar o soñar a ser mayordomo desde que tiene uso de razón. Desde los 4 o 5 años, yo quiero ser mayordomo. Y entonces la persona va construyendo una red de redes en la que digan, me tocó, por ejemplo, que un exalumno me dijera 10 años antes, maestra, en el 2023 yo voy a ser mayordomo. Y usted ese día va a ir a ayudar a hacer los tamales. Pero si faltan 10 años. No, pero la vida se va pronto. ¿Y cómo le voy a hacer para llegar a tu casa si yo no sé ni dónde vives? Ay, eso es fácil. Mire, usted llega al pueblo y le pregunta, ¿quién va a ser mayordomo? Cualquiera le va a decir en dónde vivo. Usted va a llegar a mi casa y ese día vamos a hacer los tamales. Y entonces eso se convierte en una promesa de vida. No es el que llegue el tiempo, sino bueno, si Dios quiere, si llegamos a esa fecha, entonces se van construyendo esa red de redes. Y llegó la fecha y entonces me tocó ir con Toddy Bebé a ayudar a hacer los tamales, ¿no? Más de 1,000 kilos de tamales, ¿no? Una red que se construye entre vecinos, entre amigos, familiares, parientes, con esa invitación, con tanta antelación y con esa construcción de la preparación para la fecha simbólica de recibir al santo. No es solo recibirlo, y aquí me atrevo a citar al doctor Ramiro, sino el mayordomo se convierte en las manos y en los pies del santo. Está a su servicio, está para atenderlo, para servir a la comunidad y para hacerse partícipe en ese juego sagrado entre la religiosidad popular y la piedad popular. Lo construido, lo propio, lo ajeno, lo oficial también, y cómo también se puede decir, San Miguelito está contento porque partimos el pastel de su cumpleaños y entonces alcanzó para todos, y se fijaron que una rebanada se quedó ahí, y entonces el santo se convierte en ese servicio, en esa transmisión de valores, del deber ser y desde luego de la construcción del patrimonio y de la religiosidad popular en un pueblo originario. Pero que además en Iztapalapa, para quien no lo sepa, que está el Cerro de la Estrella, con ese fuego nuevo legendario que permite luz a la náhuac. Ahí mismo se da la representación del Vía Crucis, creo que es el más grande en México y quizá en América Latina. Pero lo menciono por cómo están interesados los jóvenes, porque desde mi parecer y desde afuera lo que veo es quien lo realiza ya en vivo y a todo color son los jóvenes. Y que Iztapalapa no son solamente el centro histórico de Iztapalapa y sus barrios, sino se va extendiendo. Tuve la fortuna de estar colaborando en una parroquia como a 5 kilómetros del centro histórico de Iztapalapa, y los residentes de allí, al menos algunos jóvenes, ya iban presumiendo, tendrían 18 años, que habían podido acceder a la representación, pero que había sido su sueño desde que tienen uso de razón, y que el año anterior había sido el guardia a pie, ahora iba a ser el guardia a caballo. Pero era como el super logro a los 18 años. Decía, ¿cómo? A ver, espérate. Pero además que era valorado por los adultos. Era integrado y era como entrenado, capacitado, formado. Y es decir, las juventudes en Iztapalapa, en esta excepción, son incorporados, valorados, proyectados dentro de una genealogía que no se reduce al pasado, sino que se proyecta al futuro. Y todo lo que estamos hablando, ahorita me viene a la mente dos cosas. Cuando empezaba yo mi participación les decía, desde Iztapalapa para el mundo. Y entonces a la memoria que nos viene, pues Los Ángeles Azules, ¿verdad? En una investigación tuve oportunidad de platicar
con Jorge Mejía Abante, a quien le mando un saludo donde quiera que se encuentre, siempre nos anda siguiendo donde quiera que van. En su canción Iztapalapa Te Quiero, también plasma toda esta. Estaba escuchando al maestro Alejandro y me viene a la mente la letra de la canción que dice: en la Semana Mayor se viene el Vía Crucis de Nuestro Señor. Miles y miles lo miran con admiración. Y entonces esta canción hace una crónica de todos los espacios barriales, del Cerro de la Estrella, de lo que se hace en los barrios, de las fiestas, de cómo es esa construcción simbólica de los espacios, de las prácticas, y desde luego, pues ahora en el barrio es muy acotado en esta memoria histórica, cuando los Ángeles Azules cobraban $1. Hay noción en los libros parroquiales, por ahí tengo yo una foto, donde en la fiesta de Santa Bárbara para el año de 1985 compartían espacio en el baile para la Santa el 4 de diciembre con la orquesta de Carlos Campos, Los Ángeles Azules, y no recuerdo quién más, pero estaban cobrando $100. Y entonces se hace toda una memoria, porque yo también tuve unos 15 años, una boda, existe ese bagaje cultural de que quiénes eran y a dónde van Los Ángeles Azules, que también, dicho sea de paso, en esa memoria histórica compartieron ese anhelo de participar en las festividades. A la fecha se les ha visto en algunas presentaciones que hemos tenido en torno a Iztapalapa, siempre muy interesados en la investigación antropológica, en la memoria histórica, y fue muy grato también, les cuento que alguna vez encontramos una fotografía de cuando su abuelo era joven, y verse reflejados en un texto fue una actitud simbólica, porque encontrarse a través de las generaciones pues siempre es grato. Bueno, hemos hablado de cuando es tersa la relación y se puede incorporar, pero no necesariamente sucede así, porque en el mundo de los adultos, de pronto tenemos la idea de que el joven tiene que estar en la parroquia, en misa, bañadito, bien peinadito, que huela bonito y que se comporte con palabras bonitas. Pero uno ve alrededor y nuestros jóvenes no son así, andan en patineta, andan en la moto, andan de como se pueda, y eso de pronto es muy conflictivo, muy conflictivo. Uh-huh. Bueno, me llama la atención algo que mencionabas, maestro, hace rato en relación con estos jóvenes que participan en el Vía Crucis de Iztapalapa y que son los jóvenes que están ahí presentes. Bueno, es que yo creo que hay algo muy evidente ahí. Tienen que ser jóvenes a fuerza, ¿no? Son cuestiones que implican un trabajo físico significativo, ¿no? De carga física significativa. No hablo solamente de los actores, sino de todos los que están detrás del escenario, construyendo el escenario, teniendo todo listo, acarreando todo el material, etcétera. Pues tienen que ser jóvenes porque son que son fuertes, resistentes y todo esto. Pero empiezan a convivir de manera natural con la gente de costumbre, con los viejos, ¿no? Con los que saben cómo es el costumbre, ¿no? Y se da de una manera muy natural eso, ¿no? Tal vez no libre de fricciones, de conflictos, ¿no? Sobre todo si consideramos que estas cuestiones no son estáticas ni así posando para la fotografía, sino trabajando, chambeando, desvelándose, no durmiendo, cansándose, y pues surgen los conflictos, están a la orden del día, pero se da de manera natural una convivencia intergeneracional, positiva, positiva. Por el trabajo y el objetivo común de tener listo el Vía Crucis, de sacar la fiesta patronal, ¿no? Como debe de ser, como dicta el costumbre. Fíjense que en ese sentido yo tuve oportunidad de formar parte del comité organizador, y en una de las sesiones
yo les propuse a los jóvenes que hicieran un exvoto. Un exvoto, como lo conocemos, es un voto hecho a favor de un santo. Entonces, en una hoja tamaño carta, cada uno de ellos tenía que hacer un dibujo del por qué era importante la religiosidad popular para el pueblo de Iztapalapa y por qué estaban participando en esa representación. Eso me arrojó un cúmulo de saberes y una experiencia enorme porque se combinaban las experiencias de sus abuelos que ya habían participado en la representación y se vuelve un estatus legendario. Yo estoy saliendo porque mi abuelo salió, porque estoy agradeciendo. En aquel año, recuerdo que había sido el sismo de 2017, unas chicas prometieron salir en la representación porque en el momento del sismo estaban en la bóveda del banco. Y entonces ellas, pues en agradecimiento a que se salvaron de aquel sismo, salieron en la representación. También tiene que ver en este esquema del pago, de la promesa, de la petición, pago y refrendo de la promesa. Ese estatus nos lleva a una serie de comportamientos, más que todo el mundo se cuestiona cuánto se gastó el Cristo este año, cuánto le salió el vestuario, cuánto se gastó el mayordomo. Creo que lejos de interesarnos ese dato económico, como investigadores de fenómenos sociales y de fenómenos religiosos, nos interesa esa apropiación de la significación de esa práctica. ¿Qué significa ser o haber participado en un acto así? Una mayordomía, un papel importante dentro del cuadro principal, es una noción de estatus, de prestigio, de patrimonio, es una noción cultural. Se les reconoce como familias de bien, familia cristiana, son familias ad hoc en torno al pueblo. Sin embargo, habrá que reconocer todas estas divergencias culturales, que también las hay, el culto a la muerte, el culto a San Judas Tadeo, que no podemos negar que existen en la ciudad, y podemos ver a jóvenes que por lo menos en alguna ocasión me tocó, celebran a San Judas Tadeo el 28, por ejemplo en Tepito, me tocó ver que acudían a la calle de Zarco y Violeta, y por otra parte se trasladaban el día 30-31 de octubre a la calle de Panaderos, que es donde surgió el culto a la muerte. Y entonces podemos ver en esa zona la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y la muerte. En esa triada conceptual, y ahora me atrevería a sumarle a Malverde, en esta coartada de los altares, que dicho sea de paso, también los altares son mojones, son expresiones de la ciudad, son también signos de veneración. Según los estudios de arquitectura, teníamos noción de que donde hay un altar, sea la persona o no partícipe del culto, se respeta. Ahí no se delinque, ahí no se tira basura, ahí no se fuma, no se roba. Y entonces el altar se convierte en un mojón de creencias, en un mojón identitario, en ese espacio sacralizado y a la vez diverso y adverso, heterodoxo dentro de la construcción de la ciudad. Pero esto que estamos hablando, bien lo dijo el doctor Ramiro, casi al inicio, es en torno a la religiosidad popular. Que esto no necesariamente pasa ya con la institución. Y además la institución tiene otra situación, y que a mí me gustaría preguntar en torno a la religiosidad popular. He visto a muchos jóvenes que utilizan el celular, una aplicación, para rezar, ¿no? Ahí tienen el rosario, ahí tienen incluso el oficio de lectura, pero pareciera que se encierran en sí mismo, y aunque es la oración de la iglesia, pues son ellos solos. Y esto cómo va impactando justamente a la institución, pero también a la religiosidad popular. ¿Se van permitiendo integrar o no? Pero esa es la pregunta. Es un signo de nuestros tiempos, creo. La individualidad,
los medios de comunicación van marcando pautas entre el antes y el ahora. El ahora donde creo a a una figura, a un tiempo, a mi modo. Ayer leía yo en redes sociales 4 sacerdotes mexicanos influencers a nivel mundial. Y uno de ellos era Arturo Cornejo, el padre, ay, se me fue su nombre ahorita. Bueno, había 4 influencers. Y entonces, 4 influencers frente a toda la población mexicana, 4 influencers de jóvenes, ahí cada uno tenía su especialidad. Arturo de los Monteros también mencionaban, cada uno con su especialidad en el terreno de los jóvenes. Reconocían a Arturo Cornejo, uno contra cuántos millones de jóvenes, contra cuántos idiomas, contra cuántas tipologías de jóvenes, porque también podemos reconocer en esta dimensión de la interculturalidad y de los medios de comunicación muchísimas tipologías de jóvenes. Qué bonita expresión, es un signo de nuestros tiempos, ¿no? Es ciertamente, digamos, esta individualidad exacerbada que va perdiendo los marcos estructurales que guiaban la conformación de la persona en otros tiempos, pues ahora se van diluyendo. Pero creo que también entonces ahí va de la mano con este signo de nuestros tiempos, de esta soledad que implica, ¿no? Y esta definición que creo que nuestro pueblo ha sabido resguardar y fortalecer en sus expresiones religiosas populares, que es la comunidad, ¿no? O sea, la vivencia comunitaria, la colectividad. Hace rato que mencionabas lo de los exvotos, Miriam, me venía a la mente en el mercado de Xochimilco, ¿no? En el mercado de Xochimilco, en 2 de los accesos, pusieron 2 exvotos monumentales, en donde uno es un ajolote, y ponen en boca del ajolote el agradecimiento a Dios por no haberse extinguido, y por la importancia que tiene en sus canales y todo eso. Pero el otro es un exvoto colectivo de todo el mercado por la forma de vida, las relaciones sociales, la posibilidad del mercado, que no es solo el lugar de comprar, sino de encontrarse, de platicar, de cómo estás y de crear redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que esta vivencia comunitaria es uno de los grandes signos de esperanza de nuestro tiempo, para la vida de la iglesia, ¿no? Que hace contrapeso a esta tendencia de un individualismo solitario que desecha al otro. Y esta vivencia comunitaria está muy consciente de que requerimos de los demás y de que pues esta experiencia humana no está completa si no lo hacemos en conjunto. Y eso es algo muy valioso. Pero esta idea de la comunidad me parece, no es más de los adultos. Y de pronto el hablar de comunidad no es también excluyente de las juventudes. Nateras, que mencionaba al inicio, tiene su concepto de juventudes sitiadas. Y es que yo de pronto volteo a ver el mundo de la política, por ejemplo, y los políticos no son jóvenes. Veo de pronto una vuelta rápida a la televisión y los actores y los cantantes más exitosos al momento, me parece, no son tan jóvenes. Entonces, ¿qué tanto estos mundos actualmente, estos mundos adultos, en realidad estamos acotando tanto a los jóvenes que los estamos excluyendo? Que por eso Nateras habla de juventudes sitiadas y que están reaccionando y están haciendo sus propias opciones, incluyendo la religiosidad popular, incluyendo la religión. Pero yo vería ahí precisamente, ¿no? En estas expresiones de lo de San Judas Tadeo, ¿no? Y luego, pues en Iztapalapa, ¿no? Para la celebración de la Semana Santa, etcétera.
pues precisamente estos espacios donde los jóvenes crean sus propios colectivos, ¿no? A veces, bueno, en Iztapalapa está más apegado a la tradición y el costumbre, entonces sí se da esta vinculación y transmisión dialógica, ¿no? Porque se requieren mutuamente. Pero, por ejemplo, en el caso de San Judas Tadeo en San Hipólito es exclusivamente jóvenes. Ellos se organizan, ellos van, ellos conviven después de que ya salieron de ver a San Judas. Entonces, pues yo creo que es más como rebelde, ¿no? También construyendo este colectivo que es nuestro y donde no tenemos esos parámetros de imposición, sino que tratamos de leer e interpretar a partir de nuestra experiencia. En esta norma o en esta incógnita religiosa, estamos llegando a una generación en donde, ¿sabían ustedes que hasta en la cocina hay religiosidad popular? Nuestras antiguas cocineras persignaban la olla para que alcanzara, para que se cocieran bien los tamales, e incluso podíamos decir que hay hasta santos de la cocina, uno de ellos, San Pascual Bailón, que bueno, mi abuela decía, San Pascual Bailón, báilame este fogón, para que prendiera bien la lumbre y para que se cocieran pronto los tamales. Y entonces estamos llegando a esa generación donde ya no saben hacer tamales los jóvenes, un mole, unas tortillas, un mixcómel, un chocolate. Estamos en esta incógnita religiosa donde ahora se busca alguien que sepa rezar el rosario para un novenario. Creo que ese no era un signo anterior, sino las familias estaban acostumbradas a rezar el rosario por las tardes, acudir a algún ofrecimiento de flores a la Virgen en el mes de mayo, y ahora estamos en un tiempo sin tiempo, en un modo de religiosidad, sin apropiarnos de ese culto. El modo del rosario lo estamos viendo algo así como que un rito de paso. Sí, ya se murió, pero no es ese acompañamiento que desde la psicología podríamos dar. Y sin embargo, en esta heterodoxia del 2026, me encontré también en una investigación con el Señor del Maíz. El Señor del Maíz, un símbolo, como ya decía el maestro, el doctor Ramiro. En los 14 mercados que circundan la periferia del centro histórico, surge esta figura de un hombre de maíz para unificar a los 14 mercados, es decir, en ese reconocimiento de que ya no solo somos cristianos, evangélicos, ortodoxos, teníamos que encontrar una figura que unificara a los 14 mercados independientemente de la creencia de cada uno. Pueden ser evangélicos, cristianos, lo que sea, pero necesitábamos una experiencia religiosa que comulgara al mismo tiempo con la Virgen de las Merced, con el mercado de Granaditas, y entonces ahora se está construyendo esta unión del mercado a través de esta figura en donde se respeta el culto que tenga cada quien, pero conviviendo con los entes religiosos que se profesan en el mercado. Pues la verdad es que no terminaríamos de hablar de juventudes y ya desde aquí dijimos que es muy problemático. Y son los tirones entre adultos y juventudes, pero que hemos querido abordar aunque sea un poquito, y que desde luego vemos que las juventudes no son arreligiosas, sino que lo hacen a su modo. Y mucho tiene que ver las expresiones desde la religiosidad popular. Y que, lo acaban de mencionar, necesitaríamos acompañar, más que dirigirlos, acompañar para que haya ese encuentro intergeneracional y que quede la tradición, quede, como dijo, la tradición sea apropiada y sea renovada, ¿no? Así que, pues, una situación desde la pastoral tendría que ser justamente eso, sentirnos una iglesia sinodal, escuchándonos, caminando juntos y continuar hacia afuera. Así es.
Pues estimados maestros, estimado auditorio, estamos muy a gusto platicando y se nos fue el tiempo como agua, pero desgraciadamente ya el tiempo de esta transmisión ha llegado a su fin, entonces tenemos que concluir. Agradeciendo a las instituciones participantes, a la Universidad Católica Lumen Gentium, la Universidad Intercontinental, al CEBIM y a Misioneros de Guadalupe, que nos recibe aquí en su casa. Por supuesto a ustedes que nos escuchan y dan razón de ser a estas transmisiones. Les pedimos su colaboración, pues compartiendo estos episodios para aumentar el número de personas interesadas, y pues nos vemos aquí el próximo viernes a las 11 de la mañana a un nuevo encuentro de Rutas de la Misión.